Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Bonilla. He escuchado que han hablado de mí y andan muy pendientes de que me pongan tareas y trabajos. Les doy las gracias, Dios los bendiga, los extraño mucho. Extraño mucho al pastor Abraham y a todos ustedes. En esta oportunidad pues voy a hablar un poco acerca de la unidad 3, la lectura y la investigación, pues en la materia en la asignatura Metodología de la Investigación 1. Espero ser lo suficientemente claro. El video debe ser corto porque YouTube no permite que se cuelguen videos de más de 15 minutos y pues había hecho una exposición de 2 horas y no la pude subir a YouTube. Entonces pues me toca reducirla por allá a 5 minutos. O sea, pues perdieron 2 horas de una eh, de una excelente charla, pero bueno, con 5 minutos yo creo que es suficiente. Primero que todo, ¿qué es la lectura? Para entrar en contexto, la lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e información almacenada, utilizando alguna forma o lenguaje o simbología. Es decir, es comprender, es entender alguna información que ha sido registrada o almacenada. Por ejemplo, los jeroglíficos antiguos, los jeroglíficos egipcios. Ese es un lenguaje y al interpretar esos jeroglíficos, que eso fue posible creo que hasta el año, no el año, pero hasta el siglo pasado, en 1900 algo, creo que al encontrar una piedra que se llamaba la piedra Rosetta, creo que era el nombre, se pudo descifrar en qué consistían los jeroglíficos egipcios. Entonces ya se pudo leer lo que los egipcios querían decir, nos querían decir o cómo se comunicaban ellos. Entonces, eso es la lectura, simplemente es comprender las ideas que están almacenadas en algún tipo de lenguaje o simbología. Para asegurar el éxito de la lectura se debe tener en cuenta dos aspectos, la prelectura y los defectos a superar. Es importante aclarar que cuando se va a leer, muchas veces nosotros leemos, y a mí me ha pasado, leo pero no entiendo, o estoy leyendo y estoy pensando en otra cosa, y al final termino de leer un párrafo o una hoja de alguna revista o de la misma Biblia y estoy pensando en otra cosa. Es decir, no hice nada. Lo que hice fue perder el tiempo. La prelectura es bastante importante porque nos acerca y nos permite visualizar qué es lo que el autor nos quiere decir. Eh, y debemos tener en cuenta unos defectos que debemos superar en el momento de realizar la lectura. Entonces, la prelectura es el trabajo previo. Se debe determinar el autor, la clase del libro, el título, la introducción, el año de publicación y la editorial. Para mí es muy importante saber la editorial de quien publica el libro o de quien publica una revista un determinado artículo. Por ejemplo, si uno va a la feria del libro, que ustedes irán a la feria del libro ahorita que comienza, ustedes que pueden ir, hay editoriales, por ejemplo, que son dedicadas a novelas, por ejemplo, Editorial Oveja Negra. Pues uno sabe, yo no voy a ir a la Editorial Oveja Negra a buscar un libro de ingeniería, para eso está la Editorial Magrao Gil, ni voy a ir a buscar un libro cristiano a la editorial de las más famosas, no recuerdo el nombre, que es dedicada a, por ejemplo, la editorial Omega. Yo no voy a ir a buscar un libro cristiano, pues yo voy a la editorial Unilit y esos están en la Feria del Libro. Entonces la editorial es bastante importante para saber a qué tipo de libro, sí, qué tipo de libro y qué tipo de lectura es la que voy a abarcar. El título es bastante importante. Por ejemplo, la introducción, el autor, saber quién es el autor y qué clases de libros ha escrito es bastante importante y me da un amplio panorama acerca de qué voy a leer y de qué se trata el libro o la lectura. Defectos a superar. Debemos evitar mover la cabeza al leer, marcar la lectura con el dedo y mover los labios. Ustedes ya vieron el capítulo 3, ya creo que alguien nos lo expuso, pero sin embargo, pues yo soy muy obediente al pastor Abraham, entonces hago mi trabajo, pero esto es un recorderis porque ustedes creo que ya lo vieron. Listo, clases de lectura. Esta unidad habla de clases de lectura y tipos de lectura. Son dos cosas diferentes. Clases de lectura. Tenemos
La lectura de estudio. La lectura de estudio es el desarrollo de un determinado conocimiento. Entonces estamos hablando de lecturas, por ejemplo, de temas científicos, de ingeniería, escolares, etcétera, artísticos, tecnológicos. La lectura informativa. Esta lectura no merece mucho detenimiento o profundidad. Estoy hablando, por ejemplo, de revistas, periódicos, diarios, avisos, propaganda. Está otro tipo de lectura que es la lectura recreativa. Su propósito es resaltar el goce, es distraernos. Entonces, por ejemplo, una lectura, por ejemplo, novelas, cuentos, Rafael Pombo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, chistes, chismes. Otro es la lectura de investigación, que esa es más profunda. Entonces, estamos hablando de artículos científicos o artículos de investigación para realizar tesis de grado o para realizar doctorados. Esta era la lectura de revisión. Es releer el libro para corregir, el releer textos para corregir o comprender. Lo que yo les decía, leemos una vez, no entendimos, leemos dos veces, no entendimos, leemos tres veces, no entendimos, leemos cuatro, no entendimos, hasta la quinta vez medio entendemos. ¿En qué caso se da eso? Cuando nos ponían a leer Platón, Sócrates en el colegio, que eran unos libros muy aburridores, que uno no los entendía ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la quinta, sino para la séptima. Menos mal después salieron las recopilaciones y los resúmenes, entonces ya pues uno medio entendía qué era lo que querían decir esos autores filosóficos. Tipos de lectura. Entonces tenemos tipos de lectura. Tenemos lectura de revisión, perdón, tipos de lectura. El primero, análisis temático de un texto. Se desea hacer un análisis temático, escuchar al autor diciendo lo que quiere decir, cuál es su tesis principal. En resumen, todos los tipos de lectura a que nos conducen es que conozcamos el autor, quién es el autor, dónde nació, qué tipos de artículos o libros ha escrito, su lenguaje, eh, por ejemplo, si escribe ciencia ficción, economía, sociología, temas de familia, de cristianos, etcétera. Entonces, en eso consiste el análisis temático de un texto, saber la temática. Análisis textual de un escrito. Para un análisis textual, quiere decir que es cuando se nos dice que debemos leer un texto para hacer un análisis. Entonces, primero debemos hacer una lectura general, debemos conocer los datos del autor, referencias de otros autores y diseñar un esquema. Esta parte de diseñar un esquema es bastante chévere, no solo para libros, sino en general para cualquier tipo de estudio que hagamos. Son los famosos mapas mentales, que son como mapas conceptuales, pero más estructurados y mucho más sencillos. Ahorita hay aplicaciones que pueden descargar para hacer mapas mentales. Un mapa mental puede ser en una hoja carta y puede tener un resumen total de algún escrito de algún libro. Entonces les recomiendo que investiguen acerca de los mapas mentales. Análisis interpretativo del texto. Consiste en relacionar el pensamiento del autor con otros textos y autores. Esto es fácil. Sabemos qué quiere el autor y pues lo comparamos con otros textos y otros autores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la economía y hay un exministro de Hacienda que escribe artículos de economía. Es de apellido Carrasquilla, no recuerdo el nombre. Es un autor, ha sido ministro de Hacienda, decano de la Universidad de los Andes, creo, de economía, pero el tipo es bastante enredado para, para escribir. Entonces yo, para medio entenderlo, entonces he leído artículos de otros eh, economistas que han sido también andinos de los Andes y pues me ha dado una impresión más o menos de qué es lo que él quiere decir. También al hacer un análisis interpretativo de un texto, se nos pide que comparemos el pensamiento del autor con los argumentos. Es decir, uno como autor tiene un pensamiento o tiene una idea, pero esa idea la debe soportar con argumentos. Si los argumentos son muy débiles para soportar la idea,
entonces simplemente no llegamos a ninguna conclusión o nos damos cuenta que las ideas son bastante vagas. Y es importante escribir nuestra posición sobre la lectura, qué pensamos sobre la lectura. Por ejemplo, digamos que estamos estudiando Apocalipsis, que es un libro que no solo depende, no es tan fácil de leer porque depende de otros libros previos, por ejemplo como Daniel, como Mateo, como Ezequiel. Entonces, escribir una posición sobre Apocalipsis es un poco complicado, necesitamos de otros libros. Sin embargo, en ese momento yo estoy estudiando Apocalipsis, eh, en mi devocional escribo mi posición sobre cada una de las lecturas de todos de los versículos que leo o de un capítulo. Digamos que es un poco difícil, pero entonces miro al autor, que el autor es Juan, y miro los otros autores, Zacarías, y empiezo a unir las ideas de todos los autores y escribo mi posición sobre la lectura, es decir, lo que yo entiendo de esa lectura o mis conclusiones. Esa es la pequeña exposición, espero que haya quedado todo claro. Mil bendiciones, un abrazo para todos y nos vemos pronto en la iglesia.